Actualmente, la publicidad tiene una gran importancia en nuestra cultura, ya que está presente en todos los medios y los canales posibles. Día a día, las distintas empresas y marcas entran en una constante competencia por posicionarse como el mejor producto del mercado. Se puede decir que la publicidad y los medios son una poderosa fuerza de persuasión, modeladora de actitudes y comportamiento. La publicidad es necesaria, ya que el satisfacer necesidades humanas con productos y servicios adecuados es parte del derecho a la información. Sin embargo, la competencia publicitaria y mercantil debe estar basada en el respeto a la libertad de la persona, seguimiento de marcos legales y la verdad ante todo. Hay dos vías para lograr que la publicidad esté adecuadamente regulada. Una es la vía de la legislación y la otra es la denominada autorregulación. La autorregulación es un sistema mediante el cual la industria publicitaria se autodetermina. Esto se logra mediante normas éticas, las cuales la industria voluntariamente se obliga a comprometerse. Ellas tienen el fin de lograr que la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal. Además, gracias a la autorregulación, las mismas empresas aseguran una competencia legal entre ellas. Hay códigos éticos y de autorregulación en todo el mundo. Algunos ejemplos internacionales son the UK Code for Broadcast and Non-Broadcast Advertising, the Canadian Code of Advertising Standards, además de los códigos mexicanos, el Código Ético de la Publicidad en México y el PABI, los cuales serán la base para el presente trabajo. Para celebrar el lanzamiento de la película Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma en tercera dimensión, Kellogg's lanzó una promoción en la que regalaba cucharas con un mango simulando una espada láser, arma muy característica de la saga, la cual emite luz cuando se utiliza. La cuchara venía en los empaques marcados de los cereales Choco Crispy y Zucaritas, Corn Flakes y Fruit Loops. Traigo nuevas armas Jedi para vencer al lado oscuro. Para celebrar el lanzamiento de Star Wars Episodio 1 en 3D, Kellogg's trae para ti estas cucharas láser. Que la fuerza del desayuno te acompañe. Para vigilar la publicidad abusiva existe la Procuraduría Federal del Consumidor, la cual es un organismo encargado de promover y proteger los derechos del consumidor, evitando que sufran abusos o fraudes por parte de las empresas que operan en México. A partir del 23 de febrero del 2012, la Profeco inició una serie de averiguaciones ya que catalogó a la publicidad de Kellogg's como engañosa en la presentación del producto. Argumentan que las cucharas son presentadas como un artefacto con luz al hacer uso del término láser. Por ello, dictaminaron que hay una clara violación a los artículos 32 y 48 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma deberán ser veraces, comprobables y exentos de texto, diálogos, sonidos, imágenes, marcas que puedan inducir error o confusión por engañosas o abusivas. Habla de los plazos de duración, volumen y condiciones de las promociones. Para efectos del trabajo nos centraremos en el primer artículo. Kellogg se defendió diciendo que ellos forman parte del código PABI, por lo tanto conocen la importancia de hacer las promociones y recursos engañosos y entendibles para el público infantil. Ellos argumentan que presentaron el producto tal cual es, sin hacer uso de exageración y sin intención de hacer creer que la cuchara tiene luz. Además, el término sable que utilizaron fue por la empuñadura, la cual simula una de estas armas. Finalmente el caso lo ganó Profeco, sancionando a Kellogg's con una multa. Desde el punto de vista de la ética publicitaria, la sanción que Profeco aplicó a Kellogg's está justificada. La resolución, a nuestra forma de verlo, nos parece correcta. Los niños absorben toda la información que llega del exterior. Son incapaces de distinguir lo que es real de la fantasía. Por lo tanto, hay que presentar la información con toda veracidad. Cuando yo presento una realidad deformada, estoy manipulando al consumidor. Y en este caso los niños son incapaces de distinguir entre lo que es real de lo que es fantasioso. Tanto la ley como los códigos deontológicos son muy cuidadosos y meticulosos a la hora de legislar y crear pautas éticas para la protección del menor. Esto es porque son un sector muy vulnerable al engaño y a la persuasión.
Debe tenerse especial cuidado en la publicidad dirigida a los niños y jóvenes, evitando aprovecharse de su credulidad o falta de experiencia. Se debe tener especial cuidado en asegurarse de que la publicidad no desoriente a los niños sobre el verdadero valor, naturaleza, durabilidad y rendimiento del producto anunciado. La publicidad no debe contener ninguna aseveración que directamente o por implicación, omisión o ambigüedad induzca en error al público infantil acerca de las características. Desde el inicio de las reflexiones en torno a las valoraciones de los efectos de los medios de comunicación, los niños han sido vistos como un público especialmente digno de protección porque se asocian tradicionalmente con situaciones psicológicas de falta de consistencia. Los niños, al no tener formada una personalidad, son individuos dentro del colectivo social cuyas reacciones o los efectos que en ellos se dan de los medios de comunicación son especialmente sensibles. Por ello es importante resaltar que la publicidad para niños debe asegurarse de no desorientarlos, y esto se logra con un lenguaje sencillo que se apoye en elementos que los niños puedan entender fácilmente y que no les induzca a un error. La publicidad no debe de tomar ventaja de la inexperiencia de los niños, credulidad o falta de lealtad. Los productos y servicios de interés de los niños no deben engañar. Por ejemplo, está prohibido exagerar las características de un producto de una forma en que el niño tenga una expectativa irreal. Presentaciones escritas, fotografías o de sonido no deben exagerar las características del producto o servicio como la velocidad, tamaño, color o durabilidad. Además de ser influenciables, este sector de la población es muy crédulo. Los niños son consumidores de mundos fantasiosos y en muchas ocasiones creen que pueden existir. Por lo tanto, la publicidad que haga uso de este tipo de elementos debe hacer muy clara la distinción entre realidad y fantasía. Mover una mercancía, llamar la atención en torno a un producto, aludiendo a cuestiones de arquetipos narrativos o cuestiones mitológicas que están muy presentes en el imaginario colectivo de la sociedad y especialmente en una generación o un sector de la población muy concreto que son los jóvenes y los niños. Para ayudar a esta distinción, el código PAVI dice que al utilizar personajes o presentadores del universo infantil se debe evidenciar claramente la distinción entre la pieza publicitaria y el contenido de la programación en la que aparecen los mismos personajes y presentadores. Por todo esto creemos que el problema ético concreto es el engaño que puede darse en los niños al ver el comercial de Kellogg's por los siguientes puntos: uso de Jedis al inicio y referencias obvias a Star Wars, luz proveniente de los agujeros brillosos, forma en que aparecen imitando un sable de Star Wars. Hacer la analogía de una cuchara con una espada láser y decir que se trata de una cuchara láser, bien se puede leer dentro de este sistema coherente de narraciones, de arquetipos y de mitologías como un artefacto que va a servir como cuchara solo cuando quien lo esté usando decide que sea una cuchara. Y se podría esperar perfectamente que una cuchara láser se activara como cuchara cuando alguien decide activarla. En publicidad es correcto decir que mientras más grande es la mentira, menor es el daño. Esto se traduce en que los distintos códigos éticos sí permiten que se hagan exageraciones al intentar vender un producto. Pero estas exageraciones deben ser muy obvias para que el consumidor pueda distinguir entre la realidad y la fantasía. Es permitido hacer exageraciones siempre y cuando el público promedio sea capaz de entenderlas y sea poco probable que las tome literalmente. Sin embargo, en este caso en concreto, la presentación del producto resulta tendenciosa, ya que la exageración no resulta obvia para los niños. Sí, tienes. Es una cuchara transparente con lucecitas de colores. Creo que la comunicación publicitaria, cuando menos, podría calificarse de tendenciosa. Quizá no abiertamente engañosa, porque es un engaño al cual se podría clarificar con cierta voluntad de hacerlo, pero si contamos con todos los puntos de análisis que hemos venido manejando, creo que efectivamente se puede concluir que es una comunicación que tiende un poco al engaño. Como conclusión, creemos que hay dos fallas importantes. La primera es que no hay respeto a uno de los principios máximos de la publicidad, la veracidad. Todos los códigos que analizamos hablan de ella. El código PAVI define que la publicidad presentará las características o cualidades debidamente acreditadas de los bienes, productos, servicios o conceptos a que se refiera, omitiendo cualquier expresión que contemple verdades parciales o afirmaciones engañosas. Las descripciones o imágenes relativas a hechos verificables estarán sujetas a comprobación fehaciente y con bases científicas cuando así se requiera. Como sugerencia para futuros publicistas que se valgan de un lenguaje comunicativo y público similar al de este caso, les advertiríamos que la falta de veracidad deriva en una violación al derecho a la información correcto y verdadero. Por último, hay ausencia de por lo menos dos virtudes cardinales:
la prudencia y la justicia, además de una gran falta de honestidad.